Muchas gracias por estar presentes para la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al quinto canto, capítulo 14, titulado El gran bosque de disfrute del mundo material. Estamos en la parte final del capítulo y es el verso número 45. Yagyaya dharma pataye vidinai punaya yogaya sankhya shirase prakritishvaraya Narayanaya haraye nama iti udaram Hasyam mrigatvam apiya samudajahara. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Lo voy a ir leyendo yo. Yagyaya significa la suprema personalidad de Dios que disfruta de los resultados de todos los grandes sacrificios. A veces a Krishna se le llama Yagya o a Vishnu. Yagno by Vishnu. Se marcharon. Yagyo by Vishnu. Que el Yagya, el sacrificio, está destinado a Vishnu. Y otro nombre, por eso a Vishnu se le llama también Yagna. Dharma Pataye significa el maestro que expone los principios religiosos. Vitti Naipunaya, que da al devoto la inteligencia para ser experto en seguir los principios regulativos. Yogaya, la personificación del yoga místico. Sankhya Shirase, que enseñó la filosofía Sankhya, o que verdaderamente da a conocer el Sankhya a la gente del mundo. Prakriti Ishvaraya, el controlador supremo de la manifestación cósmica. Narayanaya, el lugar en que reposan las innumerables entidades vivientes. Y entre paréntesis Prabhupada explica, Nara significa las entidades vivientes y Ayana significa el refugio. Narayana, Nara, entidades vivientes, Ayana, el refugio de las entidades vivientes. Haraye, a la suprema personalidad de Dios, a quien se conoce con el nombre de Hari. Namaha, reverencias respetuosas. Iti, así. Udaram, en voz muy alta. Hasyan, sonriendo. Mrigatvam api, aunque en el cuerpo de un ciervo. Yaha, ¿quién? Samudajahara, cantó. A pesar de encontrarse en un cuerpo de ciervo, Maharaj Bharata no olvidó a la suprema personalidad de Dios. Por eso, cuando estaba abandonando ese cuerpo, pronunció en voz alta la siguiente oración. La suprema personalidad de Dios es la personificación del sacrificio. Él da los resultados de las actividades rituales. Él es el protector de los sistemas religiosos. La personificación del yoga místico, la fuente de todo conocimiento, el controlador de la creación entera y la superalma en cada entidad viviente. Es hermoso y atractivo. Yo abandono este cuerpo
ofreciéndole reverencias, con la esperanza de poder ocuparme eternamente en su servicio amoroso trascendental. Diciendo esto, Maharaj Bharata abandonó el cuerpo. Si lo queréis repetir. A pesar de encontrarse en un cuerpo de ciervo, Maharaj Bharata no olvidó a la Suprema Personalidad de Dios. Por eso, cuando estaba abandonando ese cuerpo, pronunció en voz alta la siguiente oración. La Suprema Personalidad de Dios es la personificación del sacrificio. Él da los resultados de las actividades rituales. Él es el protector de los sistemas religiosos. La personificación del yoga místico. La fuente de todo conocimiento. El controlador de la creación entera. Y la superalma en cada entidad viviente. Es hermoso y atractivo. Yo abandono este cuerpo ofreciéndole reverencias con la esperanza de poder ocuparme eternamente en su servicio amoroso trascendental. Diciendo eso, Maharaj Bharata abandonó el cuerpo. El significado. La finalidad de los Vedas es la comprensión de karma, jnana y yoga, es decir, de las actividades fruitivas, el conocimiento especulativo y el yoga místico. Sin importar cuál de esas vías de comprensión espiritual sigamos, el objetivo supremo es Narayana, la Suprema Personalidad de Dios. Las entidades vivientes están relacionadas con Él eternamente por medio del servicio devocional. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, ante Narayana Smriti, la perfección de la vida consiste en recordar a Narayana en el momento de la muerte. Bharata Maharaj, a pesar de haber tenido que recibir un cuerpo de ciervo, pudo recordar a Narayana en el momento de morir. Por consiguiente, nació como un devoto perfecto en una familia brahmínica. Esto confirma las palabras del Bhagavad Gita 6.41. Shuchinam Shrimatam Gehe Yoga Brashto Vijayate. Quien cae de la senda de la autorrealización nace en una familia de brahmanas o de ricos aristócratas. Maharaj Bharata había aparecido en una dinastía real, pero a pesar de ello fue negligente y nació con cuerpo de ciervo. En ese cuerpo fue muy cuidadoso y por esa razón en su siguiente vida como Yada Bharata
nació en una familia brahmínica. Vivió en un estado de perfecta conciencia de Krishna y predicó directamente el Evangelio de conciencia de Krishna, comenzando con las instrucciones que impartió al rey Rahugana. A este respecto es muy significativa la palabra yogaya. Madhvacharya explica que la finalidad de la Ashtanga Yoga es unir o conectar con la suprema personalidad de Dios y no conseguir perfecciones materiales. Yajnaya dharma pataye viddhinai punaya yogaya sankhya shirase prakritishvaraya narayanaya haraye namayiti udaram hasyam mrigatvam samudaya. A pesar de encontrarse en un cuerpo de ciervo, Maharaj Bharata no olvidó a la suprema personalidad de Dios. Por eso, cuando estaba abandonando ese cuerpo, pronunció en voz alta la siguiente oración. La suprema personalidad de Dios es la personificación del sacrificio. Él da los resultados de las actividades rituales. Él es el protector de los sistemas religiosos, la personificación del yoga místico, la fuente de todo conocimiento, el controlador de la creación entera y la superalma en cada entidad viviente. Es hermoso y atractivo. Yo abandono este cuerpo ofreciéndole reverencias con la esperanza de poder ocuparme eternamente en su servicio amoroso trascendental. Diciendo esto, Maharaj Bharata abandonó el cuerpo. Sí, solamente estoy mirando la traducción palabra por palabra porque el verso es una oración cantada, pero a veces escuché y la Prabhupada no traduce de forma literal, sino que también traduce en base al contexto donde se está explicando para que sea más fácil de entender. Y por ello estaba mirando la última línea. Sí, parece que la oración son las 3 primeras líneas. Y la última línea indica la explicación de lo que hizo Maharaj Bharata en la forma de ciervo. Dice, Hasyam mrigat mamapiyat samudaya hara. Y Prabhupada lo traduce como que yo abandono este cuerpo ofreciendo reverencias con la esperanza de poder ocuparme eternamente en su servicio amoroso trascendental. Diciendo esto, Maharaj Bharata abandonó el cuerpo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, comentando sobre el verso, dice que en realidad no es que lo cantó solamente una vez, sino que él lo practicaba y cantaba ese mantra. No es que dijo, me voy a morir y ahora lo canto. No fue exactamente así, sino que él cantaba y practicaba este mantra regularmente, y entonces, claro, cuando llegó el momento de la muerte lo estaba cantando.
Por eso nosotros cantamos Hare Krishna todos los días. Para cuando llegue el momento de la muerte, que tengamos práctica en cantar y que podamos cantarlo. Si no cantáramos Hare Krishna todos los días, sería difícil que de repente me voy a morir y entonces en ese momento canto y pronuncio el santo nombre. Me recuerdo justo ahora el momento cuando Sri Chaitanya de Sao Paulo en Barcelona estaba en la sala del templo cantando Hare Krishna. Entraba en la habitación de los brahmacharis, yo lo seguía y estaba en el suelo con la bolsa de japa así, delante de Jayana Baladev, su padre. Luego, y hasta Mahajan decía, ¿dónde tengo que afirmar? Sí, es un hecho, estaba cantando, se murió a la hora del japa, sí, estaba cantando el japa, se fue a la habitación, se recostó, no se sabe si no sé, él no dijo nada a nadie, no se sabe si se sentía mal o no, pero tenía la bolsa del japa, con el japa mala en la mano, murió. Y tenía los ojos bien abiertos, lo contrario, bien abiertos, como estaba en paz, totalmente en paz, ni tenía felicidad ni tristeza, estaba en paz. Así que la práctica del canto del Santo Nombre o de las oraciones al Señor son sumamente importantes porque esa práctica nos permite estar preparados para cuando llega el momento de la muerte, poder recordar a Krishna como hizo Bharata Maharaj en el cuerpo de ciervo. Era uno de esos ciervos que se meten en la huerta. Ahora lo han puesto vallado para que no entre. Pero un cuerpo igual que ese tipo de animales. Posiblemente estaba en un lugar. De hecho, se menciona que nació en Pulaja Ashrama. Pulaja Ashrama era un lugar sagrado. Es decir, comparable a un ciervo que nace en Nueva Brajamandala, porque Pulaja Ashrama era un lugar donde se celebraban sacrificios. Y el Bharata Maharaj nació con el cuerpo de ciervo en ese lugar. Y también Nueva Brajamandala es comparable a Pulaja Ashrama porque se lleva a cabo el sacrificio del canto congregacional del santo nombre de Krishna. Es decir, que en aquella época eran otro tipo de sacrificios, con ceremonias de fuego, cantando mantras, siguiendo los yagyas védicos. Ahora en la era de Kali, el yagya que practicamos es Yajnai Sankirtana Prayai Yachantihi Sumeda Saha. En la era de Kali, la gente inteligente, dice el Srimad Bhagavatam, adora al Señor Chaitanya Mahaprabhu por medio del canto congregacional de los santos nombres de Krishna. Y ese es el Sankirtan Yagya. Así que Nueva Brajamandala es comparable al Pulaja Ashrama, el lugar donde el ciervo Bharata estuvo llevando a cabo su sadhana o su práctica espiritual, cantando este mantra que hemos cantado hoy. El hecho es que debido a que cantó todos los días, o que llevó a cabo esa práctica, pudo recordarlo en el momento de la muerte. El Srimad Bhagavatam y Srila Prabhupada parafrasea el verso aquí, lo cita, al principio del segundo canto, Shukadeva Goswami menciona Jammalabha Paraktum Sham Ante Narayana Smriti. ¿Cómo es la línea al principio? Etavan Sankhya Yogapyam Svadharma Parinishtaya Janmalabha Parakpumsa Ante Narayana Smriti. Que la perfección máxima
que un ser humano puede lograr, y también está relacionado con el verso de hoy, puede lograr ya sea que lo haga a través de seguir el Varnashrama Dharma o los deberes rituales védicos, es decir, el karma, el camino del karma, la acción que eleva al alma, ya sea en karma kanda o en karma yoga, cuando ese karma kanda ha madurado, o que sea el sendero filosófico, guiana, o que sea la práctica del yoga místico, yoga, etavan sankhya yogapiam, svadharma parinishtaya. Se consiga como se consiga, la perfección máxima de la vida es recordar a la personalidad de Dios, que es el refugio de todas las entidades vivientes, Narayana, en el momento final. Ante Narayana Smriti. Si una persona hace esto, ha alcanzado la perfección de la vida. Y Bharata, ciervo, en ese cuerpo de animal, que de forma extraordinaria aceptó, normalmente Bharata tenía el adhikar para no tomar un cuerpo animal, para tomar el adhikara. Adhikara es la cualificación, como cuando se dice Madhyama Adhikari, Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari. El término Adhikari significa alguien que tiene un nivel o una capacitación. A veces normalmente Srila Prabhupada enseñó a los discípulos grihastas, solían firmar con el título Adhikari. Adhikari quiere decir que tiene una capacitación. Cuando alguien firma con su nombre, el nombre que sea, por ejemplo, podría ser Govinda Dasa Adhikari. ¿Cuál es el Adhikari? El Adhikari es que es Dasa, que es sirviente de Krishna. Esa es la capacitación mejor que alguien puede tener, que es Dasa, sirviente de Krishna. Y por eso también Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj solía decir muchas veces, decía, Dasosmi, yo soy un sirviente. Cuando le ofrecían respetos, él siempre decía, Dasosmi, yo soy un sirviente, porque esa es nuestra capacitación. A veces en la tradición es cuando alguien acepta la orden de vida de renuncia, se le da el título o el nombre de Swami o Goswami, que significa dueño o amo. Se refiere a amo de los sentidos porque está ocupando los sentidos al servicio de Krishna. Pero en realidad Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que nuestra identidad no pertenece al Varnashrama Dharma, como Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha o Sannyasi, ni como Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Shudra. Chaitanya Mahaprabhu dijo, Naham Vipro Nachanarapatir, Napi Vaishyo Nashudro. No soy ni Brahmana, ni Kshatriya, ni Vaishya, ni Shudra. Naham Varni Nachagrihapatir, no Vanasto Yatirva. Ni soy Brahmachari, ni Grihasta, ni Vanaprastha, ni Sannyasi. Kintu Prodyan Nikila, Paramananda Purnamrit Tapte, Gopi Bhartur Pada Kamalayor, Dasa Dasa Nudasaha. Se podría plantear la pregunta, entonces, ¿qué soy? Si no soy nada de eso, ¿qué soy?
Y Chaitanya Mahaprabhu dice, soy el sirviente del sirviente, del sirviente, del sirviente de Krishna, que es el mantenedor de las gopis y que siempre está situado en su propia gloria de Paramananda, bienaventuranza suprema, bienaventuranza trascendental. Esa es nuestra identidad. Y se describe como, en el verso de hoy, se describe como el ciervo Bharata. Es muy significativa la palabra Hasya. Hasya dice que estaba sonriendo. Es decir, que su alma estaba sonriendo, estaba viva. Y dice, el verso dice, Mrigapi. Mrigatvam api. Es muy interesante esa expresión. Mriga quiere decir animal, o también significa ciervo. Mrigatvam. Mrigatvam significa que su naturaleza es como, por ejemplo, el término tattva o sattva. Tattva significa la naturaleza del tat, o de la esencia de la existencia. Tattva. Por ejemplo, nos referimos a la verdad suprema como Tat, Om Tat Sat. O Sattva se refiere a la naturaleza de la bondad, Sattva, la naturaleza de la verdad, de la existencia. Y aquí se utiliza la expresión Mrigatva, la naturaleza del ciervo. Dice Mrigatvam api. Api significa aunque. A pesar de que tenía un cuerpo de ciervo y tenía esa identidad, aún así él pudo cantar la glorificación del Señor. Y menciona Hasyan. Hasyan sonriendo. Es decir, que estaba cantando, sonriendo significa que cantaba con feeling, cantaba con sentimiento. No cantaba de una forma mecánica, porque no podía un ciervo cantar una oración así, a menos que entendiera el significado de lo que cantaba. ¿Cómo podía un ciervo estar pronunciando los santos nombres? Yagyaya Dharma Pataye Pidinai Punaya Yogaya Sankhya Shirase Prakritishvaraya Narayanaya Haraye Namaiti Udaram. Estaba cantando mantras. A menos que entendiera lo que estaba cantando, ¿cómo podía un ciervo estar cantando así? Haraye y Narayanaya, como nosotros cantamos. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. No podía cantar de esta manera a menos que estuviera en una conciencia espiritual, y por eso se emplea la palabra Hasya. Hasya quiere decir sonriendo. Sonriendo indica que el alma estaba sonriendo. También nosotros, cuando cantamos el santo nombre de Krishna, debemos sonreír desde el alma, o llorar, o sonreír o llorar, ¿verdad? Prabhupada a veces decía que cuando cantamos el santo nombre de Krishna, debemos hacerlo como el niño, como el bebé que pronuncia su llanto llamando a la madre. Pero no demasiado fuerte, porque si no nos corrigen. Pero el espíritu es desde el corazón. No demasiado fuerte para no molestar a los demás, pero debemos hacerlo desde el corazón, como el niño que llora cuando
cuando llama a la madre. O también otra forma, se menciona en el verso de hoy, Hasian. Hasian quiere decir sonriendo. Sonriendo significa dulcemente, desde el corazón. Y el ciervo estaba cantando de esta manera. Eso le permitió que cuando llegó el momento de partir, de abandonar su cuerpo, pudo nacer en una, dice Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, y Prabhupada lo reitera aquí, que nació como Yadabharata para perfeccionar su servicio devocional. El servicio devocional que no había completado a la perfección. Recordemos que Bharata Maharaj, comentábamos hace un par de días, estaba situado en el plano de Bhava Bhakti, pero por la ofensa de alejarse de la asociación de los devotos, se apegó al cervatillo y tuvo que nacer con cuerpo de ciervo. Aunque realmente es extraordinario. Normalmente Bharata Maharaj, según el verso que cita Srila Prabhupada de la Bhagavad Gita 6.41, que habla del Yoga Brashta, vamos a leerlo este verso. El verso dice: Prapya punya kritam lokan ushitva shashvati samaha shuchinam shrimatam gehe yoga brashto pichayate. Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. El término que emplea Krishna es yoga brashta. Yoga brashta es alguien que todavía no ha completado la práctica espiritual. Ha caído de la senda de la autorrealización, se ha quedado a medio camino. No menciona un cuerpo de ciervo, menciona persona virtuosa o en la rica aristocracia o los planetas celestiales. Sin embargo, la historia de Bharata Maharaj lo que nos demuestra es que estas afirmaciones no son esculpidas en piedra, tienen su flexibilidad porque la visión de Krishna es mucho más amplia que la nuestra. La nuestra puede ser muy cuadrada o muy blanco-negro, pensar en los diferentes extremos, pero la visión de Krishna computa que si bien hay una norma general, que es la que describe aquí, pero a veces puede hacer excepciones. Normalmente el Gita dice que para tomar cuerpo de animal hay que morir en el plano de la ignorancia. Sin embargo, Bharata Maharaj no estaba en el plano de la ignorancia, estaba en el plano de la bondad, pero tomó cuerpo de animal. Y en realidad estaba, prácticamente hablando, estaba en el plano de la bondad purificada, prácticamente hablando. Pero le quedaba un pelín de purificación. Aunque ya estaba ahí situado, le quedaba un pelín de purificación y por la ofensa que cometió tuvo que nacer como ciervo. Pero como ciervo mantuvo su conciencia purificada. Fue algo extraordinario. Y luego volvió a nacer en la familia de brahmanas avanzados para perfeccionar su bhakti. Y después de esa vida alcanzó el mundo espiritual.
Y en el verso 42 del capítulo 6 del Gita, Krishna dice, Atava yoginam me va kule bhavati di matam etati durlabhataram loke janma yati drisham. Dice que otra opción es que si el fracaso es después de una larga práctica, nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría. Y dice que ese nacimiento es extraordinario, es muy raro de ver en este mundo. Y en el comentario, Srila Prabhupada hace alusión a aquellos que nacen en familias Vaishnavas o familias de devotos avanzados, como su maestro espiritual o su propio caso. Dice que nacer en una familia de yogis o trascendentalistas que tienen gran sabiduría es algo que se alaba aquí, porque el niño que nace en una familia de esa clase recibe un impulso espiritual desde el mismo comienzo de su vida. Por eso tenemos una escuela aquí, para que los niños puedan recibir conciencia de Krishna en su educación. Ese es especialmente el caso en las familias Acharya o Goswami. Esas familias son muy eruditas y consagradas debido a la tradición y la formación. Y en consecuencia, sus integrantes se vuelven maestros espirituales. En la India hay muchas de esas familias Acharya, pero ahora se han degenerado debido a una educación y a un adiestramiento insuficientes. Por la gracia del Señor, aún hay familias que crían trascendentalistas generación tras generación. Sin duda que constituye una gran suerte nacer en esas familias. Por fortuna, y ahora Prabhupada conecta el nacer en familias de Vaishnavas o de Acharyas, lo conecta con su propia vida y su maestro espiritual. Por fortuna, tanto nuestro maestro espiritual, Om Vishnupada Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, así como también nuestra humilde persona, tuvimos la oportunidad de nacer en esas familias por la gracia del Señor. Y ambos fuimos adiestrados en el servicio devocional del Señor desde el mismo comienzo de nuestras vidas. Más adelante nos encontramos por orden del sistema trascendental. Es muy interesante que Prabhupada emplea la palabra oportunidad. Oportunidad significa que no está garantizado. Oportunidad significa que la aprovechas o no la aprovechas. Todos nosotros tenemos la oportunidad de volver al hogar, de volver a Dios en esta vida, porque hemos recibido iniciación en la línea discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu por la misericordia de Srila Prabhupada, de los acharyas previos y de sus sirvientes. Tenemos la oportunidad de volver al mundo espiritual en esta vida, pero la oportunidad podemos aprovecharla o no. Como si un futbolista está en el área de juego y el portero salió corriendo y está fuera de la portería y tiene la portería libre, tiene la oportunidad de meter el gol, pero es una oportunidad. Si chuta mal y chuta fuera, es un palurdo y entonces no mete el gol.
y la gente se lamenta, y él mismo se lamenta, puede que se lamente toda su vida. Si perdió el campeonato, por eso, puede lamentarse toda su vida, como Bharata Maharaj se lamentó en el cuerpo de ciervo de haber desperdiciado la oportunidad que tenía como Bharata, que había nacido como hijo de Maharaj Rishabhadev, y no aprovechó esa oportunidad. Y tuvo que repetir curso como ciervo y después volvió a tener otra vez la oportunidad como Yada Bharata, esta vez en una familia de un brahmana, y regresó de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, después de su vida como Yada Bharata. Estas son algunas reflexiones que tienen que ver con el verso de hoy. Sí que algo importante que me gustaría subrayar para cerrar es algo que se comentó en significados previos en los versos anteriores, y es que la buena noticia es que el servicio devocional nunca se pierde. Todo lo que se haga es un logro permanente en la existencia eterna del alma. Eso se confirma en la Bhagavad Gita, Nihari Kramana Susti Pratyavayo Navidyate Svalpamasya Pyadharmasya Prayate Mahato Payat. Incluso un poquito, Svalpam quiere decir un poquito, incluso un poco de avance en la conciencia de Krishna se convierte en un beneficio eterno. Y por eso Srila Prabhupada estableció el movimiento de conciencia de Krishna en base a ese principio, el dar la oportunidad a todo tipo de personas para que practicaran servicio devocional de modo que se llevaran todo lo posible. Si podía llevarlos de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, mejor que mejor, y si no, por lo menos que empezáramos a practicar el servicio devocional y que ya estemos encarrilados en el camino de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Si queréis hacer comentarios o preguntas, podéis hacerlo ahora. Muchas gracias por la amable atención. Según tiempo y circunstancia, ahora refiero a cuando Srila Prabhupada instruyó a sus discípulos, al principio y ahora, unos cuantos años después, 50 años después. Sería correcto decir, o en algunos casos se dicen, que esto no se aplicó al principio porque enseñaba a los discípulos todo lo que podía, utilizando los recursos que había a mano, pero después decía hay que establecer la ashram. Y entonces sería correcto decir que llegaría un momento, y que está llegando un momento, que ahora se aplican más estrictamente algunas instrucciones que de Bhagavatam. O sea, en realidad, cuando si el tema es referente al Varna Ashram, en realidad el concepto que tenía de Varna Ashram, que tenía Srila Prabhupada, no necesariamente es lo que hay un debate en ISKCON sobre ese tema. Hay los que proponen el Varna Ashram, por ejemplo, el Stri Dharma, ¿no? Que la mujer se acasta, se quede en casa, que no haga nada más, y lo doy como ejemplo. Pero eso en India hay algunos que abogan por eso. Y luego hay otros devotos predicadores que dicen que eso es una contaminación neo-smarta en ISKCON y
hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el concepto de, según mi entendimiento, ahí ya estoy compartiendo mi entendimiento, el concepto de Varnashrama que tenía Srila Prabhupada, por supuesto, Prabhupada favorecía los aspectos, las expresiones tradicionales, eso se ve en sus libros y en sus clases, pero también en su práctica se ve que Prabhupada era altamente flexible y que ocupaba a la gente según quienes eran. No trataba de meter rombos, un rombo o como un puzzle, ¿no? Tratar de meter, hay una expresión, ¿cómo se dice cuando tratas de meter algo a la fuerza? Hay un dicho, en España como forzar, pero hay una metáfora que se utiliza a veces. No, pues más vale maña que fuerza. Sí, no, pero me refiero a tratar de meter algo que no cabe, meterlo a la fuerza. Sí, como el juego ese de los niños, que ponen las figuras. Sí, en el puzzle. No se puede pedir peras al olmo. Bien, esa es una expresión. Sí, hay otra que es todavía más gráfica, pero sí, no pedirle peras al olmo. Eso también Prabhupada, de hecho el concepto de Prabhupada de Varnashrama lo podemos leer en sus significados en el 10º canto del Bhagavatam. Si me pasas por favor el 10º canto que está ahí en español, 10.1, son los significados que Srila Prabhupada dicta en el lecho de muerte. Y cuando está hablando de Varnashram, ahí menciona levantarse temprano por la mañana, acudir al templo, cantar el santo nombre. O sea que él no está separando el Varnashrama Dharma del Sadhana Bhakti. El 10.2. No, 10.1 en español. Azul está. Debería estar ahí. El último. Yo puse el Bhagavatam entero ahí, o sea que... Así como. ¿En español no está el 10º? Y debajo. También sale cuando se quiere. ¿Cuánto decís? Acá Tengo está. los libros. Bueno, en inglés. Sí, en el libro se ve mejor, gracias. Está en el capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a buscar Varnashrama. $13.53. Es uno de los que estaba en el lecho de muerte. Prabhupada estaba dictando, él ni podía sostener el micrófono, está filmado. Vamos a ver lo que nos dice de él. Lo cual para mí es significativo, que está hablando no de una cuestión externa, sino está hablando de una práctica devocional según la propia capacitación. Dice, está hablando de Bhagavat Sevaya, servicio a la personalidad de Dios. Todas las actividades de Krishna que se explican en el Srimad Bhagavatam, comenzando incluso desde los pasatiempos relacionados con Putana, son trascendentales. Por lo tanto, si escuchamos y comentamos el Srimad Bhagavatam, dominamos las modalidades de Rajoguna y Tamoguna. De modo que solo queda Sattvaguna. Cuando eso ocurre, Rajoguna y Tamoguna no pueden hacernos el menor daño. Por consiguiente, es esencial el Varnashrama Dharma, que puede elevar a la gente al nivel de Sattvaguna. Tada Rajas Tamo Bhava Kamalo Vadayas Chaye. Tamoguna y Rajoguna aumentan la lujuria y la codicia.
que enredan a la entidad viviente y la fuerzan a existir en el mundo material en infinidad de formas. Eso es muy peligroso. Por consiguiente, mediante el establecimiento del Varna Ashrama Dharma, debemos elevarnos hasta el nivel de Sattva Guna y debemos adquirir las cualidades brahmínicas al ser muy limpios y pulcros, levantarnos temprano por la mañana, asistir al Mangala Artik, etc. De ese modo debemos permanecer en el nivel de Sattva Guna, con lo cual estaremos libres de la influencia de Tamo Guna y Rajo Guna. O sea que el Varna Ashrama lo conecta con el sadhana. No es que Prabhupada te está hablando de un Varna Ashrama, una Suri Varna Ashrama. Está hablando de un Varna Ashrama integrado en el servicio devocional. Y luego el resto del significado habla de Radha Krishna Bhajana, o sea que está hablando de Bhakti Yoga, no está hablando de si uno se viste con dhoti o con pantalón, no está hablando de esas cosas, como Varna Ashrama. O si la mujer se cubre más la cabeza o menos. Son partes del Varna Ashrama, pero esos son detalles que no es lo más importante del Varna Ashrama. Lo más importante del Varna Ashrama es que sea Daivi, que sea divino y que se ofrezca a Krishna todas las actividades que se llevan a cabo. No sé si eso responde a la pregunta. Entiendo, sí, que es importante. Prabhupada está enfatizando el sadhana como modo de elevarse a la modalidad de la bondad. Desde ahí, a nivel práctico, también es algo que yo comentaba un poco en general, pero las actividades que uno hace durante el día puede también influir en qué modalidad uno esté. Pero él enfatizaba mucho la protección de las vacas para elevarnos a la modalidad de la bondad. ¿Por qué solo las vacas? ¿Por qué no las demás actividades? Bueno, él enfatizaba la protección de las vacas y la cultura brahmínica. Esas dos cosas, sí, paralelamente. Sí. Protección de las vacas y cultura brahmínica. Sí. Pero la cultura brahmínica incluye también la protección de los niños. Cultura brahmínica significa gurukulas, escuelas bien llevadas, si no, no es cultura brahmínica. Sí, por eso digo que el Varnashrama Dharma no es... Voy a dar un ejemplo muy gráfico. En la India actualmente, en el ISKCON de hoy, a las devotas no se les permite entrar a hacer un ártica al altar en los templos de ISKCON. En los tiempos de Prabhupada sí se les permitía, lo cual a mí me parece que es simplemente se está haciendo algo que Prabhupada no hizo y es un error hacer eso. O sea, es simplemente fachada, que quieres mantener todo muy ortodoxo, pero luego tienes un gurukula, todo muy ortodoxo, donde se comete maltrato a los niños. ¿Es lo que es? O sea, es una cosa que es pura fachada. Es querer ser más papistas que el Papa. Lo digo simplemente como un ejemplo gráfico para ilustrar el tema. Yo no digo que no se busque el decoro y la cultura tradicional, y en la India que se trate de preservar valores más clásicos. No veo problema en ello, pero no pasarse de la raya. Porque ¿por qué se tiene que limitar a Vaishnavas, a almas que tienen cuerpo de mujer, a hacer un servicio directo a la deidad? ¿Por qué? Claro, dicen no, que cocinen, pero no, en el altar no pueden ir. Pero en los tiempos de Prabhupada sí se permitía. O sea, Yamuna Devi estaba
haciendo servicios para Prabhupada en Mumbai, atendiendo a las deidades. Y no había ningún problema. Y Mumbai es una ciudad muy importante en la India. ¿Por qué al cabo de unos años tienen que montar un show cuando una discípula de Prabhupada está haciendo una ártica a Prabhupada o quiere participar en la adoración de las deidades? Cuando en sus tiempos se hacía. Lo doy como un ejemplo de que no es algo externo, es algo interno. ¿Me explico o no? En un sentido tienes que tener una razón porque enseñarles que no somos el cuerpo, porque estamos actuando como si estuviéramos el cuerpo, ¿no? Ese es el punto, porque los Goswamis pueden decir lo que quieren tradicionalmente, o que la mujer en casa, no, lo que sea. Pero si realmente creemos que no somos el cuerpo, demostrarlo. Sí. Hay que buscar un equilibrio entre las expresiones externas del Varna Ashrama y los aspectos culturales y de organización social y la práctica del servicio devocional directo, los 9 procesos del Bhakti, escuchar, cantar, recordar, adorar, etc. Se tiene que buscar un equilibrio. Y Prabhupada demostró ese equilibrio en la forma en que hizo las cosas. Más de una vez tuvo que parar a sus discípulos, que en aquel entonces eran jóvenes, cuando no lo habían entendido y trataban de hacer algo loco, que los tuvo que parar más de una vez. Como cuando no querían que echar a todos los grihastas de los templos. Eso pasó, eso es histórico, está en el Lilamrita. Y Prabhupada tuvo que al final decir qué pasa ahí. Y mandar a uno de los líderes a predicar a China para que se dejara de inventar cosas raras. O sea, luego, bueno, por haberlo de Krishna, fue un gran predicador, hizo muchos devotos, pero que Prabhupada tuvo que intervenir a veces de una forma fuerte para corregir cosas que no entendíamos como la visión de Prabhupada. Es hora ya de terminar, pero más que nada para no alargarla, pero te puedes quedar y lo comentamos. Muchas gracias, Hare Krishna, Srila Prabhupada, aquí ya.